Hola, mi querida familia en Cristo. Shalom Alejem para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión que hago desde Culiacán, Sinaloa, México, en vivo, para mis canales que tengo en YouTube. El principal se llama La Sabiduría de Dios. El secundario lleva por nombre Información Divina. Y tengo otros dos que llevan por nombre Palabra del Espíritu y Mensajes del Cielo. En el encabezado verás ahí las ligas donde tú puedes darle clic y te lleva a los canales donde tú te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Solo dale clic a la suscripción y clic a la campanita para que la plataforma te avise cada que subo material nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional al cual yo le he titulado Dios nos muestra su amor. Y yo creo que uno de los dones de misericordia más grandes de Dios a su iglesia son sus fieles ministros. Sí, hay algunos, no todos son fieles ministros. Claro, y lo digo con todo respeto, amor y cariño, porque hay algunos que no lo son, que solamente utilizan la palabra de Dios para un fin, y todos lo sabemos. Y ya conocemos a muchos de ellos que solo lo hacen por lucrar. Pero bueno, por eso yo creo que uno de los dones de misericordia más grandes de Dios a su iglesia son sus fieles ministros, quienes amorosamente nos reprueban de nuestros pecados. Yo sé que como un pastor amante tengo que cuidar mi trono, os digo perdón, no, mi trono no, mi tono. Sí, como un pastor amante, tengo que cuidar mi tono. Por eso les digo que con todo cariño, respeto y amor. Pero no puedo pedir disculpas por predicar la verdad que produce convicción. Yo les he comentado que hay muchas iglesias que ya no me invitan a predicar por predicar la verdad. Decía uno de mis maestros en aquel tiempo, al cual yo le sigo todavía aún y aprendo de él todavía, aunque no estamos en contacto, y que es mi pastor, uno de mis maestros, John MacArthur, así como David Wilkerson. Bueno, ya el pastor David Wilkerson ya no está con nosotros desde el 2012, pero John MacArthur todavía sigue y sigo aprendiendo de él. Y él dice que no adultere la palabra. Si algunos se ofenden por decir la verdad, dice, pues déjalos, porque toda la vida ellos se la han pasado ofendiendo a Dios. Por eso, yo como pastor tengo que cuidar mi tono. Pero, y siempre hay un pero, no puedo pedir disculpas por predicar la verdad que produce
convicción. ¿Qué le sucede a la iglesia cuando los pastores no les muestran a la gente sus iniquidades? ¿Qué les sucede? Como un hermano que ya falleció, ¿verdad? Que en aquel tiempo yo le decía, él murió por el COVID, y con todo respeto lo voy a decir. Yo veía que muchos de sus grupos de alabanza andaban mal, y yo le comentaba, hermano, ¿por qué no le llama la atención al baterista? Mire, a la hermana que canta, y no, hermano, no. Luego su familia ya no viene y ya no diezman, van a dejar de diezmar. Por eso, ¿qué crees que le suceda a la iglesia cuando los pastores no le muestran a la gente sus iniquidades? Consideremos dónde hubieran terminado David si no hubiera tenido a Natán para mostrar su maldad. Cuando él pecó con Betsabé, ¿verdad que sí? Y Natán, él pensaba que estaba bien, aparte de que mandó matar al esposo de Betsabé. Él pensaba que estaba obrando bien, pero Natán, el profeta, él fue el que lo sacó a flote y le hizo ver su pecado. Y fue de la manera que David se regeneró. Por eso te digo, considera dónde hubiera terminado David si él no hubiera tenido a Natán para haberle mostrado su maldad. Y esto lo puedes ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, todo el capítulo. Déjame decirte que tienes que entender, Natán había visto a David perder los estribos a menudo. Sí, él lo veía que cada rato le faltaba a Dios. Así que estaba bien enterado que el poderoso rey podía matarlo en cualquier momento. Perdón. Natán podría haber dicho, no, pues solo seré un amigo para David, oraré por él y estaré ahí cuando me necesite. Pero tengo que confiar que el Espíritu Santo lo convencerá, como muchos pastores lo dicen el día de hoy. Yo lo he vivido y yo lo he visto y lo he oído de los mismos hermanos pastores, de algunos, no de todos. No, hermano, ¿cómo crees? Voy a orar por él para que el Espíritu Santo lo, lo convenza y cambie. Natán podría haber dicho eso también, pero ¿qué hubiera pasado entonces? Pregunto. Yo creo que sin la palabra convincente de Natán, David hubiese caído bajo el peor juicio conocido por la humanidad. Sí, el juicio de que Dios te entregue a tu pecado, que detenga todo trato del Espíritu Santo en tu vida. Mas, sin embargo, eso es exactamente lo que está pasando
con muchos cristianos hoy en día. Con respeto lo digo, sí. Eso es exactamente lo que está pasando con muchos cristianos y en muchas iglesias hoy en día, porque ellos escogieron escuchar solo prédicas suaves que aseguran la carne. Ellos no quieren que uno les predique palabra fuerte, dura, que los incomode. Ellos quieren oír palabras que Dios te va a hacer millonario, Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a dar casa nueva. No. Vas a ser riquísimo y ya no vas a batallar, cuando la verdad no es así. Pero todos ellos escogieron escuchar solo prédicas que muchos pastores apóstatas hacen suavizar la palabra de Dios, y lo único que consiguen es asegurar la carne, donde no hay palabra convincente. Y donde no hay palabra convincente, no puede haber tristeza santa por el pecado, como te decía. Y donde no hay tristeza santa por el pecado, pues no puede haber arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, solo hay dureza de corazón. Aleluya. Sí, eso es lo que pasa. Seamos sinceros y claros. El apóstol Pablo, escribió a la iglesia de los Corintios, y esto lo puedes ver en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 7, versículo 9 al 10, donde la palabra del Señor nos enseña y nos dice: ahora me gozo, no porque haya sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Te lo voy a leer en la palabra lenguaje actual, en la traducción lenguaje actual. Palabras más simples y más claras, aunque creo que ya estas están muy claras, ¿verdad que sí? Y dice el Señor en su palabra: pero ahora estoy contento, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, fíjate bien, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven
pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los pueden matar. Aleluya, Cristo reina. Palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Muy claro, ¿verdad? Pablo dijo que su clamor en contra del pecado de los corintios produjo tristeza santa en ellos, que los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. A su vez, eso produjo en ellos un odio hacia el pecado. Sí, porque déjame decirte que en Corintios era una zona roja, para que mejor me entiendas. Corinto, querías prostitución, ibas a Corintios. Querías drogas, ibas a Corinto. Querías pedofilia, ibas a Corinto. Querías X, ibas a Corinto. Prostitución, Corintios. Era la zona roja de ese tiempo y era un pueblo que estaba acostumbrado al pecado. Por eso Pablo dijo que el clamor en contra del pecado de los corintios produjo tristeza santa en ellos, que los llevó al arrepentimiento. Por eso Pablo era duro con ellos, porque ellos eran necios. Ellos querían tener un pie aquí y otro pie acá, uno afuera y otro adentro, como el día de hoy hay en muchas iglesias y muchos hermanos así. Con todo respeto, amor y cariño lo digo. A su vez, cuando Pablo dijo que su clamor en contra del pecado de los corintios produjo tristeza santa en ellos y los llevó al arrepentimiento, a su vez, eso produjo en ellos un odio hacia el pecado, como el día de hoy nos debe de llevar a ti y a mí al odio, pero hacia el odio al pecado. Un temor santo de Dios y un deseo de vivir rectamente. Eso es lo que produce cuando el Señor nos trata con la verdad, aunque su palabra es dura y clara. No hay que adulterar la palabra, hay que decirlo como es. Mas, sin embargo, esto nunca hubiese pasado si él no hubiera predicado una palabra convincente, aguda y penetrante, como se debe de hacer el día de hoy en las iglesias. No le hace que ofenda. La gente se ha pasado toda la vida ofendiendo a Dios, pero debes de saber que eso los va a llevar al arrepentimiento y los va a llevar al odiar al pecado. Un temor santo surgirá de ellos y un deseo de vivir rectamente. Por eso siempre debemos de predicar una palabra convincente, aguda y penetrante. La razón por la que Pablo habló tan fuertemente a los corintios lo puedes ver en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 7, versículo 12.
Y eso lo hizo Él para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por ustedes. Si quieres que te lo diga en el lenguaje actual, lo vemos. Y él dice, por mi parte, cuando les escribí esa carta, no estaba pensando en la persona que hizo el daño, ni a quién lo hizo, ni a quién se lo hizo. Más bien, quería que Dios fuera testigo de lo mucho que ustedes se preocupan por nosotros. Debemos de saber que todo el tiempo nos preocupamos por nuestros hermanos y así debemos de hacerlo. En otras palabras, yo no estaba tratando de desconcertarlos o de condenarlos cuando les predicaba y cuando les predico verdad. Yo no estoy tratando de desconcentrarlos o de condenarlos, no. Yo les he expuesto su pecado para que vinieran para que vieran más bien. Cuando iba yo a esas iglesias que ya no me invitan, yo no estaba tratando de desconcentrarlos o de condenarlos, no. Yo les expuse su pecado para que vieran cuánto los amo y me preocupo por todos ellos y por todos ustedes también. Porque los amo. Cuando el Espíritu Santo toca la puerta de tu corazón, déjame decirte, a veces suena como un golpe severo, sí, pero, y siempre hay un pero en realidad debes de saber que Dios está mostrando siempre su tierno amor. Aleluya, Cristo reina. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan, pidiéndole al Señor que Dios los bendiga.